¿Qué tal, amigos? Hoy estamos en un programa diferente, estamos en el búnker, pero es una edición especial porque por fin Popes80.com acaba de publicar la lista más esperada. Son las 151 mejores canciones del siglo XXI. Y hoy vamos a adentrarnos en la historia de estos últimos 25 años de pop rock español, en las canciones, en los discos, repasando músicas y repasando también todo lo que hemos vivido y contado en primera persona desde las páginas de esta revista de Popes 80, que cumple también exactamente 25 años como las canciones, las primeras canciones de esta lista. Como nos dice uno de nuestros colaboradores, Juan Herrero, estos listados son contradictorios e injustos, pero son un bosquejo sentimental, canciones que nos han acompañado y arraigado en nosotros a través de los años. Antes de nada, dos advertencias sobre la lista para evitar algunos equívocos. No se trata de un ranking, sino de una lista del 151 al 1, pero su orden no responde a ningún criterio. La canción 151 es igual de importante para nosotros que la número 1. Y por otra parte, ha sido elaborada con el trabajo de 6 colaboradores y críticos de Popes 80, a los que quiero dar las gracias desde aquí por su trabajo, porque no ha sido sencillo. El conjunto, creo yo, representa bien lo que ha sido el pop español entre el año 2000 y el 2025. Vente conmigo que nos vamos de viaje en el tiempo a través de las canciones de este siglo. Bienvenidos al búnker. Enrique Urquijo, líder de Los Secretos, falleció en 1999. Tras su muerte apenas aparecieron temas nuevos suyos. Realmente solo hubo dos excepciones en un primer momento, en los primeros años. Se trata de Hoy la vi y Agua de lluvia, grabadas ambas junto a su hermano Javier Urquijo, que también había sido miembro de Los Secretos al principio. Hoy la vi se pudo recuperar con gran mimo después de un gran trabajo técnico realizado por Los Secretos y se convirtió en un tesoro emocional. La canción se incluye en el disco homenaje a Enrique Urquijo, A tu lado. Está en nuestra lista y esta letra nace tras el encuentro casual de Enrique Urquijo con su primera novia en la sala de conciertos madrileña Honky Tonk. La encuentras en el puesto 150 y su importancia es muy grande porque en realidad esta era una de las maquetas que Enrique llegó a grabar de sus canciones nuevas y el trabajo de recuperarla por parte de Los Secretos fue magnífico, tanto para recuperar la voz de Enrique como para revestirla con el sonido que probablemente él estaba buscando. He vivido 15 años que sobreviví, yo creía que sabía. Sin despegarnos de Los Secretos, quiero hablarte de Te he echado de menos. Está también en este disco homenaje a Enrique Urquijo del año 2000. Y marcados por el shock de la muerte del líder, el grupo se junta para grabar un montón de versiones de canciones de Enrique, rodeados de un montón de artistas que querían a Enrique. Te he echado de menos hoy, exactamente igual que ayer. Confío que siempre sale. La canción nace del esfuerzo personal de Álvaro Urquijo por escribir quizá la canción más difícil de su vida. Para quien quiera entender la profundidad de Te he echado de menos, obviamente dedicada a Enrique Urquijo, este verso que escribe y que canta Álvaro en el disco homenaje a Enrique. Fue aquel río que cruzamos y nunca más cruzaré. También en el año 2000 los Piratas volvían a tocar el cielo con el single Años 80. Iván Ferreiro cuenta que la canción no fue un éxito inmediato, sino que se convirtió en mítica tras la separación de la banda. Esto pasa muchas veces. Él lo llama una cuestión de defunción, algo que magnificó la obra. Pero mira, sin salirnos del año 2000, los Planetas encontraron otro himno que ya les acompañaría para siempre, Un buen día. La escena indie estaba en su mejor momento, venían buenos años para el indie español. Pero entre tanto, M-Clan saltaba al gran público con el discazo acústico y en especial, primero de todo, con el single Carolina. Una canción sin miedo a coquetear con el rock comercial y que certifica lo que su guitarrista, Carlos Raya, me dijo en una ocasión sobre el propio Carlos Tarque. Cuando le pregunté quién era la mejor voz del rock nacional, Carlos, que había trabajado con un montonazo de grupos y artistas, lo dijo sin duda, la mejor voz
la de Carlos Tarque. Y lo demuestra en este disco y muy especialmente en Carolina. Y te preguntas quizás, ¿qué hacía por entonces Andrés Calamaro? Bueno, pues Andrés estaba metido en El Salmón, el primer disco quíntuple de la historia de la música española, con temas inéditos, quiero decir. Llevaba 103 temas y para hacerlo había grabado 500 canciones maqueta para este disco. Tras la selección, como te digo, quedaron 103 y nosotros nos hemos quedado con El Salmón, que da título al disco también. Manolo García tenía ya su carrera en solitario más que consolidada y entra ahora en esta lista con aquel Nunca el tiempo es perdido, que fue su primer single del siglo XXI. Uno de los grupos que se enfrentaba a una prueba de fuego entonces era Revolver, que con el cambio del siglo debía intentar mantener el listón de sus primeras composiciones, las del básico, las que están recogidas en el primer básico, que tanta popularidad le habían dado. Los discos siguientes lo mantienen, pero es verdad que las canciones se vuelven a veces de temas un poco más sociales y a veces menos evidentes. Le tocaba un momento de escribir con el corazón y conseguir llegar otra vez emocionalmente al público, y lo logró por todo lo alto con Sur y muy especialmente con un single que estaba pensado, parecía predestinado a convertirse en una de esas canciones inolvidables de las últimas décadas del pop español. Me refiero naturalmente a la bonita historia que Carlos Goñi canta en San Pedro. Venía de encadenar éxito tras éxito desde los 90 y lograba un nuevo número 1 nacional, en esta ocasión gracias a la versión del clásico de Bruno Lomas, Ven sin temor. José Manuel Casán, líder de la banda, es un artista camaleónico, capaz de pasar del punk a estilos de lo más variado, un showman entre torero y genial, cuyo directo, por cierto, es de los mejores que puedes ver en España. Bueno, y mientras en la radiofórmula arrasaba la rumba gamberra de la lista de la compra de la Cabra Mecánica, emergía el disco oscuro, íntimo y cuidadísimo, como si fuera la otra cara de la moneda, cuidadísimo en cada arreglo, que convirtió a Diego Vasallo, al Diego Vasallo posterior a Duncan Du, en el que hoy conocemos. Ese disco se llamaba Canciones de amor desafinado, ya lo he contado muchas veces, pero es probablemente de los pocos discos de los que tengo infinitas copias, porque lo voy perdiendo, lo voy comprando. Es un disco fundamental, un disco de una sutileza impresionante y un disco que realmente se ha convertido en disco de culto, aunque no todo el mundo lo dice públicamente, pero yo lo puedo corroborar porque lo he visto en muchísimos artistas importantes de nuestro pop nacional. Fue por entonces cuando conocimos Salitre, el disco que lanzó a la gloria a Quique González. El single Salitre está, por supuesto, en nuestra lista. Quique se abrió camino al principio peleando a la contra en un momento en el que la música nueva no salía precisamente en los periódicos. Salitre fue el comienzo de una gran aventura. Y nuestros amigos de la Tercera República, el dúo de Josu García y Pablo Martín, llamaron a la puerta por entonces con el discazo homónimo. Por cierto que la banda debe su nombre, la Tercera República, al propio Joaquín Sabina, que lo tenía registrado y se lo regaló a Pablo y a Josu cuando se dio cuenta de que ya no iba a montar un grupo. Él lo había registrado por si acaso alguna vez montaba una banda. Pues no. También les regaló una canción para ese primer disco, que es la genial Bom Bom. Nosotros hemos incluido en la lista, sorprendentemente, que fue el primer single de ese primer disco de la Tercera República y que además años después grabaron una versión verdaderamente maravillosa junto a Álvaro Urquijo de Los Secretos. Y volvía a la actualidad musical por entonces el ex líder de Mamá, José María Granados, y aparece en nuestra lista con Guárdame un sitio, una canción que habla del agradecimiento y del reencuentro de los lugares comunes de toda una generación, un estribillo que es un himno a los regresos en un momento en el que un montón de artistas de los 80 estaban volviendo a la música. Dice así: guárdame un sitio donde toquen nuestros himnos favoritos con guitarras y en acordes infinitos. No puede ser más evocador. Guárdame un sitio está entre las 151 mejores canciones del siglo XXI del pop español. Calle arriba caminé tranquilo al encuentro de un invierno frío que dejé pasar. Y en 2001, un maestro rompía la monotonía del momento.
Recuerdo perfectamente cuando escuché por primera vez esta canción. Fue en el programa Goma Espuma de M80, en la sección musical. Un día apareció Santi Alcanda, que era quien llevaba la música en Goma Espuma, y anunció que tenía un estreno muy importante. Y el estreno, en primicia, era nada más y nada menos que el disco de Un lugar perdido de Antonio Vega, y el estreno era el single Estaciones, una canción de viaje coescrita con su pareja Marga del Río. Me llamó muchísimo la atención, después de ese susurro sinfónico con el que empieza la canción, la voz de repente de Antonio Vega, más limpia y potente que nunca, cantando aquello de calle arriba caminé tranquilo. Sin ninguna duda, Estaciones, que es como se llama esta canción, está para mí entre las 10 mejores canciones de lo que llevamos de siglo. Rodeado de equipaje que se pierden entre viaje y viaje, queda recordar. Pues por entonces también Loquillo consiguió el número 1 y lo consiguió con Feo, Fuerte y Formal, que es un traje a medida escrito por su amigo Carlos Segarra de Los Rebeldes. Algunas veces ha bromeado Loquillo al contarnos, entre risas, que cuando quiere hacer un single verdaderamente rompedor, antes de caer en cualquier tipo de bloqueo, llama a Carlos Segarra, un éxito asegurado. La verdad es que en este caso fue un bombazo y hoy es evidentemente una de las imprescindibles de su repertorio, y aunque Loquillo tiene muchísimas canciones que hablan de sí mismo, de su propio personaje, creo que el mejor traje sigue siendo este Feo, Fuerte y Formal. Desde el sur llegaba la fiesta, la rumba y el universo poético de Los Delincuentes. Incluimos en la lista El aire de la calle, que es del 2001. Tiene todas las caras del grupo, la alegría del canijo y el tempo y la poesía particularísima de Miguel Benítez, que falleció tristemente 3 años después, demasiado pronto. Canciones como Chinchetas en el aire, que también están en esta lista, surgieron antes de su muerte, mientras Miguel luchaba contra sus dragones, mostrando su doloroso genio. Hay que mencionar además el esfuerzo tan grande que está haciendo el hermano de Miguel por recuperar maquetas, por recuperar materiales, por recuperar y reivindicar el riquísimo legado de Miguel, tanto en Los Delincuentes como en sus maquetas preparadas para una carrera en solitario. También el propio grupo ha intentado por todos los medios aupar la imagen y el recuerdo de Miguel Benítez para que no caiga en el olvido, y también para que comprendamos, que me parece el punto más importante, que además de la alegría y la juerga, que el buen rollo que nos transmitían Los Delincuentes, había algo más en la personalidad de Miguel. Había realmente un alma poética y nos dejaba cosas como, ya te digo, Chinchetas en el aire, que para mí es una de las grandísimas canciones de los últimos años. Y también el cambio de single nos trajo un nuevo disco de Santi Santos, de Los Limones, que tomó el relevo al Siete Mares, que salió a finales de los 90. Santi, ya sabes que para mí es uno de los mejores letristas del pop español, y tras el cambio al comienzo del siglo XXI lanzó su bombazo Ángeles. La canción describe el momento en que estás tirado en el suelo y descubres quiénes son los que pueden ponerte de pie. Como dice la letra, ¿quiénes son? Los amigos, la familia y mi gente tan fiel. Acabó el 2001 y regresaban Hombres G. El primer single nuevo en año reventó las listas. Supongo que no hace falta ni que te recuerde que fue No te escaparás. Los Hombres G son trabajadores y son héroes que han sobrevivido al éxito una y otra vez con extrema normalidad. La canción que ha entrado en la lista, sin embargo, no es No te escaparás, es Lo noto, porque es una maravillosa reflexión sobre el amor que empieza a declinar y una clara declaración de que su regreso a lo grande iba a ser algo global, no iba a ser un single de fiesta como No te escaparás, sino todo lo que han sido los Hombres G. La alegría, la fiesta, la melancolía, la tristeza, la belleza, la diversión, todo, venían con todo, y así fue que han triunfado en España y América Latina, y lo siguen haciendo a día de hoy. No queda más que... En el año 2001, Jaime Urrutia, lejos de Gabinete Caligari, lanzó su carrera en solitario con la extraordinaria Qué barbaridad, incluida en el álbum Patente de Corso. Su single, ¿Dónde estás?, junto a Bombo y Calamaro y Loquillo, desató además rumores sobre una posible gira conjunta, que iba a ser llamada Los Cuatro Jinetes, pero que al final nunca llegó a concretarse, aunque hubo muchos planes y muy avanzados para hacerla.
Desde luego, en nuestra lista nos hemos quedado con las dos, con Qué barbaridad y con ¿Dónde estás? Picaponte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un... Y tras el cambio del siglo, el rock puro volvía a tener su número uno. Rosendo lograba relanzarse a un público mayoritario con el divertido masculino singular, haciendo que la gente recordara palabras como Saturnino o Picaporte. Y es muy difícil decir si Pereza se movía en el rock o en el pop. Yo no me atrevo a poner la mano en el fuego sobre este asunto. Con éxitos ya a sus espaldas, de pronto crearon el himno Princesas en 2002, una canción que el propio Leiva terminó detestando, en la que reflexionan sobre la fama. Te acordarás de esto de sigo flipando cuando veo mi cara en las, a veces pienso que algo malo viene detrás. Como nos ha contado Leiva, con los años se ha reencontrado con la canción y ya no la detesta, sobre todo al ver lo importante que es para muchísima gente y para muchísimos fans. Desde luego es una canción importante para toda una generación y nosotros la hemos incluido en esta lista de las 151 mejores canciones del pop rock español del siglo XXI. Los Planetas, por su parte, decidieron aumentar aforo con una canción salvaje, un single rompedor, Pesadilla en el parque de atracciones, que marcó, quizá de manera importante y definitiva, a la emergente nueva generación del indie rock. En este especial nos quedamos al margen de la actual polémica sobre La oreja de Van Gogh, el regreso de Amaya Montero y la guerra civil desatada entre los fans de Amaya y de Leire, y nos quedamos para subrayar que las canciones están por encima, de todo ese ruido. Y por eso, en esta lista de las 151 mejores canciones del siglo XXI, hemos introducido una que es un clásico tanto para los fans de La Oreja como para todos los amantes del pop español. Me refiero a Rosas, del año 2003, del disco Lo que te conté mientras te hacías la dormida, un tema fundamental firmado por Xavi San Martín. Solamente oír tu voz. Y si te acuerdas de 2003, te acuerdas de una foto en blanco y negro. David Otero concibió la melodía, pero la banda la rechazó para 2 álbumes y la discográfica tampoco confió en ella. Sin embargo, el público la adaptó inmediatamente, convirtiéndola en uno de los himnos atemporales del canto del loco. Es el mejor ejemplo de que a veces una canción que el grupo no veía claro, que no había consenso sobre incluirla, no se convierte en un éxito. Pues esta, ya lo ves, una foto en blanco y negro, imagínate si se llega a quedar fuera. Ni siquiera sé si sientes tú lo mismo. Me desperté soñando. Nos vamos al año 2003 y tras el adiós de Duncan Du, Mikel Erenchun necesitaba un single que le devolviese a sus sonidos más acústicos, un poco separándose de la línea electrónica y guitarrera de los últimos discos. Y consiguió ese single con Mañana. Lo incluimos, por supuesto, entre las mejores canciones del siglo. Ese mismo año, Fito y Fittipaldi se consolidó con el quíntuple disco de platino, con Lo más lejos a tu lado. Fito Cabrales bromea al hablar de Soldadito Marinera, que hemos incluido en esta lista. Decía en una ocasión: es la canción más lenta que he hecho en mi vida. Una nana tiene más mambo. Pero la realidad es que con el tiempo admite que ver a miles de personas cantando Soldadito Marinero valida todos los prejuicios que pudiera tener sobre ella. Y en el año 2004, modestia aparte, ¿os acordáis de Cosas de la edad? Es tu turno. Bueno, pues modestia aparte, volvió a encontrar la fórmula del éxito. Fernando coescribió con el ex Modestia Portu, reuniéndose de nuevo para escribir canciones de nuevo, y sacaron un himno que es un himno generacional, pretendidamente generacional, y lo consiguieron. Una letra maravillosa y una canción extraordinaria. Se llama Mi Generación y está repleto de referencias divertidas, culturales y musicales a los años 80. Mi Generación, por supuesto, está en la lista de Popes 80. Esa es mi generación. ¿Dónde estabas entonces? Esa es mi generación. Bueno, a Carlos de France, ex Objetivo Birmania, lo conoces por canciones como Los amigos de mis amigas son tus amigos y todo esto. Su carrera en solitario empieza con el Nuevo Siglo o más bien se consolida discográficamente con el Nuevo Siglo, atreviéndose a cantar sus propias canciones, y él reconoce que fue en parte impactado por los shows en directo que vio del desaparecido cantautor Juan Antonio Canta.
Nosotros hemos elegido de uno de sus primeros éxitos, que es Me gusta la salsa, que es una pieza audaz, inteligentemente humorística y cínica sobre los enredos amorosos, y es una buena muestra del talentazo que representa el artista. En 2005, mientras sonaban La casa de Inés de Guaraná, Nada que perder de Pink Noise, que por cierto es una canción que tiene su origen, aunque mucha gente no lo recuerda, tiene ese origen en Ahora sé que estás, de Mi Credencio. Nada que perder además se convirtió en un éxito también impulsada por ser la banda sonora de una conocida serie entonces. También estaba No me crees, de Efecto Mariposa, con Javier Ojeda de Danza Invisible, y por supuesto Marta, Sebas, Guille y los demás, de Amaral, que sigue siendo pues otro himno generacional. Bueno, pues cuando sonaba todo esto, apareció Iván Ferreiro, grabó Turnedo, que para mí es una de las 10 canciones más importantes del pop rock español del siglo XXI. Es una pieza extraña, sin estribillo, con un ritmo creciente y cuyo éxito fue tan rotundo que la gente la coreaba en los pubs como un clásico universal justo después de sus años 80. Es verdad, y es cierto, y lo ha dicho Iván en alguna ocasión, que Turnedo no fue un éxito el primer día. Es una canción que ha ido creciendo con el tiempo, que ha ido madurando, y hoy en día pues no hay más que vérsela interpretar en directo para darse cuenta de que es de esas pocas canciones que ha traspasado la línea. Esa canción ya es universal y ya refleja para miles de personas una historia diferente para cada uno. Eso es la gran magia de la música y de las grandes canciones. Ver que ya no piensas en mí, que ya no crees en la gente, que tomas pastillas rosas y te has vuelto nihilista. Bueno, pues Dorian en 2006 incluía Cualquier otra parte en el disco El futuro no es de nadie, convirtiéndose en uno de los singles lanzadera más eficaces que se recuerdan. Un himno para toda una generación. Fíjate todo lo que vendría después. Pues todo partió de Cualquier otra parte. Por su parte, los Ronaldos en 2007 se reunían y lanzaban No hay manera, que popularizó después un anuncio de IKEA. El público los había presionado para volver y la respuesta fue tan apabullante que la reunión planeada de los Ronaldos se extendió durante años y nos dejó además algunas canciones nuevas como esta y un bonito directo de madurez de despedida. Por supuesto, No hay manera está en nuestra lista de grandes canciones del siglo. Y en 2007, Pereza incluía una canción maravillosa, firmada por César Pop, el actual teclista de Leiva y entonces colaborador de la banda. Me refiero a Estrella Polar, uno de sus grandes primeros éxitos y de sus éxitos atemporales ya, ¿no? Está por supuesto en nuestra lista y también el propio César Pop está en nuestra lista con una canción suya propia, Lo que queda, del 2008, que ya forma parte de su disco en solitario, Te llames como te llames. Talentazo el de César Pop, y en su música al final no hay ni una gota ni una nota de impostura. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Renata Conte triunfaba con Tenía tanto que darte en 2008. Vetusta Morla se convertía en el grupo indie por excelencia por las nuevas fechas con Valiente. En 2009, Love of Lesbian salía del circuito minoritario con Club de Fans de John Boy. Y Deluxe, que ya estaba a punto de ser Soel López, y tras el exitazo colosal del single Que no, lanzaba la joya El amor no es lo que piensas. Y en 2010 nuestro amigo Dr. Livingstone, supongo, al que recordarás de los 80 por Una chica formal y otras canciones de la época, regresó y en los créditos de su CD incluyó una divertida advertencia. Durante la grabación de este disco no se ha maltratado a ningún tuno. Bueno, incluimos entre las 151 canciones del pop español del siglo XXI la genialidad llamada El efecto L, incluido en el disco Que te digo. Y Lori Meyer saltaba al gran público con Emborracharme, que en el 2010 se convirtió pues, en otro himno generacional del indie pop, del pop indie en español. Mientras que en 2013 Izal
lanzó La mujer de verde, una canción extraña, irrepetible e inexplicable. Tiene todo lo que un single no debería tener. Pausas, silencios, incoherentes, dificilísima de cantar, pero aún así se convirtió en una de las grandísimas del siglo. ¿Por qué? Pues porque era un temazo. Carol Tena murió en 2016. Había dicho poco antes que había estado peor que muerto durante los últimos tiempos, antes de salir de su infierno. Su último disco, Casualidades, del año 2015, nunca ha reivindicado lo bastante y, en mi opinión, y a pesar de todo, el mejor de su carrera. Digo a pesar de todo, porque sabemos que está sangre española y sabemos que hay un montón de éxitos y de éxitos de ventas, pero este disco es otra cosa. Probablemente esté por encima incluso de sus composiciones más famosas. Allí nos dejo el himno Cuando llegue septiembre y también la canción Princesa Azul. Ambas están entre las elegidas por el equipo de Popes 80 entre las 151 mejores canciones del siglo. Me salvarías tú, me salvarías tú, me salvarías tú, princesa. Nos vamos ahora a 2016 y ahí Taburete y Willy Bárcenas rompen los miles de prejuicios con puro talento. El single Sirenas, que por cierto, como comentábamos antes, de una foto en blanco y negro del Canto del Loco, también estuvo a punto de quedarse fuera del repertorio, popularizó la enigmática referencia a Casa de Dron, que resultó ser un lugar de encuentro que el grupo inmortalizó como homenaje. La Casa de Dron, una persona cercana al grupo. Sidoní lanzaba Carreteras Infinitas el mismo año, una declaración de amor y un ingenioso homenaje al pop rock español. La canción desató polémica porque ironizaba sobre la presencia constante de Jota de Los Planetas en el Primavera Sound, sugiriendo la preferencia del grupo por el ambiente íntimo de Gonzo, mi capitán, tocando en la tranquilidad de la Yugoslavia. Bueno, Sidoní explicó que era un chiste que demostraba el cariño a la hermandad del indie con un toque de humor. Sea como sea, Carreteras Infinitas es un tema que no caduca. El tiempo ya te puso en tu lugar. Era normal que acabaras detrás. Nadie hay más justo, nadie hay más sabio. Y en Popes 80 siempre hemos apostado por el talento y las buenas canciones. Por eso incluimos en la lista a un grupo, si quieres, local, Mala Suerte, hoy disuelto, que nos deja un puñado de discos maravillosos. Del siglo XXI nos hemos quedado con Malasaña de Mala Suerte. Que ya ni con 4 copas de más te busco en esta ciudad. Mi gente ya ni te extraña. Y en el año 2017, el que fuera líder de los sencillos, Mickey Puig, volvió en solitario con el single Los Módena, que formaba parte de su nuevo álbum Escuela de Capataz. Es una pieza de power pop inmediata y redonda, inspirada en el ambiente de los clubs privados, y la verdad es que su escucha es la sensación de estar escuchando algo nuevo, diferente, modernísimo, pero enraizado en la mejor tradición de lo que ha venido haciendo el artista a través de los años. Los Módena, un temazo de los sencillos, no, de Mickey Puig. Todos mis amigos se llaman Cayetano, no montan al PP, montan. Con el 2018, Carolina Durante lanzó el bombazo generacional Cayetano, que no podía ocultar la influencia de los Nikis. El término se convirtió en un dibujo satírico perfecto que sirvió para hilvanar a las dos Españas de los pijos y los chavales normales entonándola. Sea como sea, Cayetano fue el comienzo de una bonita historia de Carolina Durante y coincidió con el lanzamiento de otra artista que llegaba para comérselo todo. Era Rosalía, con su Malamente. Rosalía se convirtió en estrella mundial, pero ambos caminos, el de Carolina Durante y el de Rosalía, se han terminado cruzando. Finalmente en el aspecto, digamos, familiar, pero también en el artístico, con la curiosa colaboración de ambos en la canción Normal, que está también en esta lista y que está incluida en el último disco, el maravilloso disco último de Carolina Durante. Una colaboración rara porque Rosalía no figura en los créditos del disco porque así lo quisieron, no quisieron utilizar su imagen, sino simplemente aprovechar la bonita colaboración y su voz. El resultado es extraordinario. Verbena. Verbena.
Novedades Escarmiña lanzó el hit bailable Verbena el año 2019, reivindicando un espacio de fiesta que definían como lo más guay que hay, porque se junta gente de todos los estratos sociales y no sé qué más. En realidad, Verbena es el single por excelencia de Novedades Escarmiña, y es también lo que explica el éxito posterior de su líder, Carlangas, ahora en solitario, haciendo discos verdaderamente espectaculares y siguiendo siempre una línea que mezcla muchísimos estilos y una capacidad de innovación brutal, pero siempre reconocible. Desde el primer single de Novedades Escarmiña hasta el último de Carlangas, sabes que está él detrás de la verbena. Y allá por el 2019, la Love You crearon el Rara Avis, el fin del mundo, porque fue un single que salió sin disco, los tiempos ya habían cambiado, ya no hacía falta ese disco, y se convirtió en el récord, batió el récord absoluto de permanencia en Spotify España. Más de 1000 días consecutivos. Qué pasada, ¿eh? El fin del mundo. Ya en 2020, a pesar de la pandemia, vimos el gran salto de C. Tangana, a quienes posteriormente, quienes lo habían encorsetado en un estilo o quienes lo habían reducido a una cosa, digamos, maleable y según las etiquetas, rompió los moldes haciéndose rodear de los grandes de la generación de los años anteriores, cantando con Calamaro, cantando con Jorge Drexler, juntándose con Kiko Veneno, demostrando que quienes le habían hecho el traje se habían equivocado. Tangana era muchísimo más de aquello que veíamos en sus primeros álbumes de éxito. Pero mira, por entonces, Pau Donés y Jarabe de Palo dejaban su emotivo legado con Eso que tú me das, lanzado unas semanas antes de la muerte del artista. Es un himno a la vida y a la gratitud a quienes le brindaron apoyo, y especialmente a su hija Sara, que además participó en el videoclip grabado ya cuando Pau estaba muy debilitado. Es verdaderamente emocionante que la última gran canción que nos ha dejado Pau Donés sea algo tan generoso y tan alegre como Eso que tú me das. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido, todo lo que me... Pues llegamos a 2023 con 21 y Love for Lesbian entregando esa colaboración extraordinaria. La canción es de 21 y es La vida moderna, una sarcástica reflexión sobre las contradicciones generacionales, nacida, por cierto, en un taller junto a Jorge Drexler, las vueltas que da la vida moderna. Art de Bogotá triunfó con La Salvación, y esto era lo que teníamos: La vida moderna, 21, Love os Lesbian arriba, Sidoni petándolo, un montón de grupos más o menos en la misma línea, pero haciendo cosas extraordinarias. Y de repente, ¿quién decide volver? Bueno, pues los Nicky se reúnen después de muchísimas décadas para grabar un EP con una genialidad llamada La madre de Jimena, dedicada a los conflictos en los grupos de WhatsApp de padres. Ese estribillo se volvió legendario desde el primer momento. Decía, la madre de Jimena se ha salido hoy del grupo y ha desencadenado un conflicto internacional a la altura de sus mejores y más divertidas canciones. Y en 2024 mi paisano Íñigo Quintero batió récords mundiales con su Si no estás, un fenómeno impulsado sin duda por las redes sociales que lanzó a la fama mundial a un artista al que el éxito no volvió loco. Pero el dibujo de 2024 se completa con el fenómeno de Alcalá Norte y sobre todo con La vida cañón, por supuesto. Pero hay más. También estuvo el último vals de Joaquín Sabina, que es mejor verlo con el videoclip, que es una auténtica maravilla. Y mientras tanto, Dorian nos tocaba la fibra una vez más con un single llamado Algo Especial. El cantante Mark compuso esta canción como una reflexión sobre su separación con la que había sido su pareja, la compañera del grupo, Beli Hernández. Y al final el resultado era un balance positivo. Algo Especial se nota que es una canción real, de emociones reales, y consiguen una atmósfera que es muy difícil de conseguir, que los Dorian lo hacen muy bien esto, pero la comunión entre la letra, el mensaje y la atmósfera musical es perfecta. Por supuesto, Algo Especial está entre las 151 mejores canciones del pop español del siglo XXI, y Dorian se convierte así en uno de los pocos grupos que repite en esta lista. Y por entonces, La Granja, el gran referente del pop rock mallorquín ochentero,
volvía tras algunas décadas para grabar un espectacular EP que incluía el genial El Eterno Verano. Una canción llena de nostalgia y vitalidad en donde se hacen evidentes las referencias a los primeros años de la vida del grupazo. La Granja es uno de mis grupos favoritos y El Eterno Verano fue una inmensa sorpresa. El Eterno Verano está entre las 151 elegidas. Pablo no está, ha dicho que hoy no volverá. Llevaba sus gafas de sol y el coche negro de papá. Su cinta es speed metal, 1 gramo y 3 anfetas. Hoy es lunes y mañana Dios dirá. Pues hasta aquí el repaso de alguna de las canciones, de estas 151 mejores canciones del pop rock español del siglo XXI. Puedes acceder a la lista entera, la tienes ya en popes80.com, la tienes también en Spotify y tienes incluso en la sección de opinión de Popes80 los comentarios más específicos de algunos de los colaboradores que participamos en la elección de estas canciones. El balance es verdaderamente maravilloso y para Popes80 es todo un orgullo haber acompañado estos 25 años a todas estas bandas que siguen intentando escribir cada vez la mejor canción de su vida. Nos vemos la semana que viene en el búnker y no olvides pasarte por YouTube, suscribirte y después te vas al Spotify de Popes80 y te llevas esta lista para disfrutarla durante lo que queda de año y en las fiestas de Navidad, que lo va a petar. Hasta la semana que viene.